Bueno, buenos días. Buenos días. Hoy estamos con Pablo Alonso, director de marketing de Ecoforest. Pues muchas gracias por estar en Growth Experience y Muchas gracias a vosotros. Para venirnos a contar tu experiencia de crecimiento, ¿no? Ecoforest es una gran empresa, entonces es un placer tenerte aquí. Lo primero que me gustaría es entender un poco el por qué te dedicas al marketing, ¿no? Antes estuvimos hablando eso un poco y me dijiste que eres ingeniero. Entonces, un ingeniero que se dedica al marketing, ¿qué es lo que te ha apasionado y que te ha llevado a este mundo del marketing? Pues sí, soy ingeniero industrial, estudié aquí en la Universidad de Vigo. Y bueno, el marketing me atrajo por distintas razones, pero es cierto que yo siempre he estado ligado a la empresa. De hecho, los últimos años de la universidad decidí cambiarme un poco. La ingeniería industrial tenía una rama un poquito más de empresa, que es organización industrial. También vi la posibilidad de hacer un doble grado con administración de empresas. Pero bueno, al final terminé la carrera de ingeniería industrial, me cogí 6 meses y me fui a Australia a vivir. Y allí detecté un producto que podía ser interesante y a la vuelta pues decidí empezar un e-commerce. Y claro, por supuesto un e-commerce es algo que es 100% marketing. Es un marketing digital, pero bueno, también aprendes estas estrategias porque puedes abrir tiendas físicas y demás. Y fue donde empezó mi camino poco a poco hacia el marketing. Cuando tú empiezas un negocio no te queda más remedio que estudiar, aprender, probar y así fue. Y fue donde me enganchó el marketing y yo creo que en cualquier empresa, sea del sector que sea, es necesario tener un departamento de marketing. Muchas veces está muy ligado a la parte comercial y otras veces pues aporta otra visión distinta, ¿no? O sea, entonces de lo que puedo entender, y corrígeme si me equivoco, te gustan los negocios. Me gustan mucho, sí. Entonces, ¿te gustan los negocios y crees que el marketing sea necesario para los negocios? Completamente. Estupendo. Yo creo que la palabra marketing no la entendemos bien, ¿no? Hay muchas veces que yo llego a una empresa y veo que dicen, no, esto es del departamento comercial. Y bueno, dices, bueno, sí, pero también tiene esa visión de marketing, ¿no? Entonces es difícil a veces en empresas más tradicionales diferenciar qué hace el departamento comercial y qué hace el departamento de marketing. Correcto, o sea, a mí a veces incluso me extraña que sea separado, ¿no? Que sea paquetizado, ¿no? Es decir, marketing, comercial, producto, producción. Es decir, al final todo debería estar hilado, ¿no? Es decir, oye, si hacemos un foco comercial debería estar hilado a una estrategia de comunicación, quizás. Sí, exactamente. De hecho, yo al empezar en Ecoforest iba para la parte comercial y empecé a hacer tareas un poquito más de marketing porque era lo que yo entendía y lo que yo creía que era necesario, y finalmente se separó el departamento de marketing del de comercial. Sí que fuimos por caminos distintos y ahora mismo desde hace 3 años más o menos volvemos a juntarnos como... Son departamentos diferenciados porque cada uno hace sus tareas, pero sí que es necesaria la comunicación. Ya no solo entre comercial, sino también entre desarrollo de producto, en producción. Es decir, todos los departamentos de la empresa deben estar comunicados para tener la estrategia y seguir el camino hacia el mismo objetivo, ¿no? Exacto. Al final eso es qué hay que hacer y qué podemos hacer todos para lograr este objetivo. Sí, exacto. Pues estupendo. Y yo siempre pienso a Ecoforest como una empresa y trabajar en Ecoforest como trabajar por una empresa que no solo está persiguiendo los objetivos típicos empresariales, ¿no? Es decir, oye, pues de crecimientos, de facturación, etcétera, etcétera. Es un objetivo más noble. Y trabajar por una empresa que tiene un objetivo más noble, como puede ser, oye, pues reducir la huella de carbono y trabajar con energía sostenible y limpia, hace diferencia a la hora de decir, oye, voy a dar un pelín más para que esto funcione. Sí, yo creo que sí. Lo que se ha hecho muy bien desde Ecoforest es trasladar el proyecto, ¿no? Yo creo que todas las personas que estamos en Ecoforest tenemos esa pasión por un proyecto. Es un proyecto muy bonito, al final es un sector muy importante de cara a la sostenibilidad del futuro. Tenemos el sector del automóvil y el sector de la climatización. Entonces, Ecoforest desde que nació ha basado toda su tecnología en climatización mediante energías renovables y hemos seguido ese rumbo. Ahora mismo sí que nos cuadra un momento muy bueno porque se habla mucho de esto y se empieza a ver como algo necesario, y
pero está en la sangre de Ecofores. Es la sangre lo que ha hecho que el proyecto siga adelante y que la gente se sienta forma parte de ello y todos se sienten orgullosos. Aquí me surge una pregunta espontánea, ¿vale? Es decir, que estoy pensando ahora mismo, ¿no? Es decir, allí al final los directivos de la empresa llegaron a transmitir a través de marketing internos los valores de la empresa. Yo me acuerdo que cuando estudiaba y me hablaban de los valores y la misión, siempre decía, ¿pero qué me están contando? Pero ahora, es decir, con la experiencia y con lo que tú me estás diciendo también, esto es transmitir los justos valores y las justas misiones, pueden hacer la diferencia en tener un proyecto de éxito o un proyecto fracasado, ¿no? Entonces, por eso, o sea, al final, ya desde tu directiva, hicieron un buen marketing interno. ¿Crees que eso sea correcto o que es cierto? Sí, es tal cual lo cuentas. Nosotros nos hemos dado cuenta, no ha sido una estrategia orientada y hecha a propósito, sino cada directivo lo vivía como su propia empresa, como su propio proyecto y se ha ido transmitiendo al equipo. Entonces, no ha sido una estrategia de marketing pensada y orientada, pero ha salido y es cierto que tú entras en Ecofores y se ve esa energía, esas ganas de luchar por el proyecto, porque no solo estás luchando por números, no solo estás luchando por mayor facturación, por sacar un producto nuevo, sino que hay algo más, hay algo detrás de todo esto que es luchar por hacer un planeta más sostenible en el futuro, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a la gente a que se sienta partícipe de ello. Estupendo, estupendo. Entonces podemos decir y podemos afirmar, porque es decir, ya contestamos un poco a lo que te iba a preguntar después, ¿no? Que los valores diferenciales de Ecoforest que os han permitido ser líder del mercado en energía sostenible relacionada a la climatización son supuestamente esos, ¿no? ¿Qué comentas? Sí, nuestros valores han sido siempre ser líder tecnológico, es decir, sí somos fabricantes de equipos de climatización, pero nuestro core es la tecnología, es desarrollar un producto no solo que se pueda vender en el mercado, sino que solucione problemas. Es decir, no buscamos un producto que se venda en masas, buscamos un producto que dé soluciones a ciertas partes del mercado, ¿no? Al final hay empresas mucho más grandes que se orientan en vender. Nosotros buscamos solucionar problemas. Y otro valor importante de la empresa es que luchamos por el medio ambiente. Nosotros queremos no solo ganar dinero, no solo ser una empresa grande, sino ser una empresa que ayude al planeta, que ayude al país, que ayude a Europa, es decir, que deje un mejor futuro para las futuras generaciones, para nuestros hijos y demás. Pues yo creo que lanzaste un mensaje de captación muy potente también para posibles mentes, ¿no? que se quieran unir al proyecto, ¿no? Diste la gana de trabajar en ello, ¿no? Espero que sea así y estoy seguro que cualquier persona que entre en Ecofores estará muy a gusto y verá que es un proyecto muy, muy interesante. Estupendo. Otra pregunta que te quería hacer. En el marketing muchas veces, y por lo que voy viendo, suele haber siempre un gap conversacional entre el departamento de marketing, si así lo queremos definir, y el departamento de finanza y de CEOs, ¿no? Porque es decir, oye, pues los unos piensan o intentan generar ideas para innovar o ideas para llegar de una forma más creativa y comunicativa a su público objetivo, y del otro lado pues se puede pensar, decir, oye, ¿qué impacto va a tener eso sobre la cuenta de resultado? ¿Nos lo vamos a poder permitir o no? Entonces, hecho esta breve premisa, o sea, en un sector tan tradicional como el vuestro, ¿no? O sea, ¿cómo has conseguido que se dé el justo peso hacia eso, ¿no? Es decir, que se entienda que el marketing y la digitalización de un sector que puede ser tan tradicional sea importante por la empresa? Sí, ha sido un trabajo duro. Los primeros años es cierto que convencer a la gente sin ver unos resultados directos y como puede ser una feria o como puede ser un viaje comercial,
fue complicado. Empezamos digitalizando la web, mejorándola, haciéndola más accesible para las personas, situándola en posiciones SEO altas en cada uno de los productos que vendemos. Entonces se fueron viendo poco a poco los resultados. Después sí que ya empezamos con estrategias más de paid media, mejorar el embudo de ventas. Y fue un trabajo de año a año ver que va dando resultados. Primero se empezó con presupuestos bajos, luego se fue aumentando los presupuestos y me centré mucho en la parte digital. El esfuerzo de los primeros años fue totalmente digital y funcionó. ¿Por qué? Porque las empresas de nuestro sector no estaban situados ahí. Entonces, al situar la empresa, al situar el nombre Ecofores, al situar nuestros productos en todos los buscadores, en paid media y demás, antes que la competencia, pues hizo ver a Ecofores que compensaba, que merecía la pena. Por supuesto ahora es mucho más difícil porque está todo el mundo pujando por lo mismo, pero bueno, está hecho, se ha convencido, han visto que el marketing digital es muy importante, muchas campañas de captación se están haciendo a través de marketing digital, incluso para nuestra parte de la Academy, para ferias, para todo tipo de estrategias comerciales, la estamos apoyando desde marketing con marketing digital, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy es cierto que pasamos mucho del marketing digital a volver un poquito al marketing tradicional, ¿no? Sí que es cierto que yo al venir de la parte más digital no comprendía tanto cómo el mix de marketing tradicional y marketing digital pueden hacer una estrategia mucho más potente, ¿no? Y estamos en ese proceso de juntar todo lo que estamos haciendo en digital con una estrategia de marca en tradicional, tanto ya sean ferias como en imagen en las tiendas de nuestros clientes, como en nuestros propios coches, en la sede, todo tipo de acciones que se transmita la marca Ecofores. Claro, es decir, vosotros al final, vuestro canal de distribución es indirecto, no os llegáis no es un B2C, es un B2B esencialmente, es un B2B2C. Entonces, se podría imaginar que, oye, pues las acciones de marketing digital, las acciones de marketing directas están solo relacionadas al B2C, pero es decir, estás contando que efectivamente no es así, ¿no? Es decir, vosotros comunicáis a vuestros clientes finales, aunque no os compran a vosotros directamente. ¿Es eso correcto? Exactamente. Es una situación compleja porque pierdes información por el camino, pero sí que tenemos dos tipos de estrategias. Una estrategia más dirigida al cliente final, porque es el que va a comprar el producto, es el que va a tomar la decisión de comprar el producto, y luego otras estrategias para captar a nuestros clientes, a los instaladores, a los distribuidores y demás. Entonces, bueno, tenemos distintas estrategias para acercarnos a cada uno de los objetivos, ¿no? Es difícil, por lo que decía, al final hay una parte intermedia en la que se puede perder la trazabilidad, pero bueno, creo que estamos trabajando bien en esta parte y poco a poco se irán mejorando los resultados. Pero bueno, sí, es una situación difícil, pero divertida porque siempre son retos a conseguir solucionar. Estupendo. Bueno, pues todo tiene un comienzo y bueno, esperamos que no tenga un final, ¿no? O que el final sea siempre feliz, ¿no? Y continuo, ¿no? Entonces, hablando de vuestros comienzos, me hablaste de posicionamiento, ¿no? Me hablaste de web, de enfoque sobre la web. ¿Fue esto donde centraste la atención al principio, ¿no? Es decir, de lanzar tu estrategia de posicionamiento y de marca. Sí, teníamos una web bastante potente para el momento, pero claro, ya habían pasado unos cuantos años, entonces necesitaba una actualización. Empezamos con la web, la empezamos a actualizar, hacerla más interactiva para el usuario final. Teníamos un posicionamiento ya bueno en aquel momento, pero haciendo ciertos cambios se podía mejorar bastante la conversión. Al final nuestra conversión es captar los clientes, ya sean tanto B2B como B2C. Por lo tanto, era hacerle el camino más fácil al usuario que entras en la web para que cogiese toda la información necesaria y si le interesaba, pues dejarnos su contacto o no. Después de posicionar la web, se empezó a crear un poquito más de contenido, ya sea en partes blog, en partes de las categorías de producto, pues bueno, cosas que a Google en aquel momento le gustaban y afectaban mucho más que ahora. Después empezamos con las redes sociales. Sí que estábamos en Facebook bien posicionados, pero estábamos ya pasando hacia Instagram, hacia LinkedIn y vimos una posibilidad muy grande en LinkedIn. En LinkedIn nos funcionó, lo empezamos como estrategia de marketing,
pero es cierto que LinkedIn dio una vuelta y al principio posicionaba más las páginas de empresas que a cada una de las personas, luego se dio y ahora posiciona mucho más a las personas y no a la página de empresa, pero yo creo que el cambio más grande que tuvimos en digital fue LinkedIn. La red social LinkedIn nos ha ayudado a captar clientes por toda Europa. Ha sido una estrategia muy potente, a día de hoy sigue funcionando, sigue siendo una de las principales medios de captación de B2B sobre todo. Entonces tenemos una estrategia muy potente. Es una estrategia que la mezclamos completamente con comercial, es decir, nosotros apoyamos con la página de Ecofores a los comerciales y los comerciales son empleados y demás, son los que hacen esa estrategia común para captar cada uno en su mercado. Entonces, bueno, por ahí empezamos con la web, con las redes sociales, a partir de ahí se mejoró un poquito el embudo de ventas, se pudo explicar lo que era un embudo de ventas y empezamos a meter más potencia con paid media, con Meta, con anuncios en LinkedIn, anuncios en Google, bueno, y a partir de ahí aprender, captar más información y ver qué soluciones se le podían dar. Y entonces vuestro foco de captación, o sea, al final tenéis dos focos de captación, un foco de captación hacia más informacional hacia el cliente final y bueno, de generación de lead, o sea, es decir, al final es pura performance esta también. Y luego tenéis un foco de captación que es pues los profesionales, instaladores y distribuidores. Entonces, el LinkedIn nos ha ayudado sobre el impulsar el embudo de captación de B2B, ¿no? De vuestros distribuidores e instaladores. Y lo conseguisteis a través de la involucración del propio personal, ¿no? El propio personal comercial, ¿no? En la estrategia de comunicación. Y por el otro lado, ¿crees que el posicionamiento, es decir, al final trabajáis también el paid media y los canales digitales también para la comunicación hacia cliente final? Sí, trabajamos distintas estrategias. Normalmente siempre tenemos activas campañas de branding, es decir, de comunicación de la marca, de lo que es Ecofores, que la gente conozca Ecofores, más genéricas. Después vamos bajando un poquito en el embudo y ya empezamos a captar a gente que esté interesada en climatización, en calefacción, en refrigeración. Y ahí hacemos foco, por una parte, al cliente final, para que entienda. Ahora mismo la bomba de calor yo creo que lo conoce todo el mundo. Prácticamente ya la gente empieza a escuchar, pero claro, si echamos esto hace 5 años nadie sabía lo que era. Y entonces tuvimos mucho tiempo tratando de enseñar lo que es la bomba de calor, que la gente lo entendiese. No tanto centrado en nuestro producto, sino que la gente supiese qué es esta tecnología, cómo funciona esta tecnología. Entonces también fue un método de captación muy bueno, ¿no? Enseñar a la gente, que la gente aprenda con Ecofores qué es este producto, qué es esta tecnología. Ahora no, ahora ya estamos más centrados en captar mediante producto, mediante soluciones. Eso en la parte de B2C, y luego en la parte de B2B seguimos trabajando más o menos de la misma forma. Entonces, la parte comercial se apoya en marketing para obtener recursos o para tener información, pero son los comerciales los que hacen ese trabajo más de captación, ya sea vía online o con viajes comerciales como se han hecho toda la vida. Estupendo. Entonces, sería correcto si dijera que el primer paso fue, oye, pues evangelizamos a través de un marketing informacional, ¿no? Ya hablamos de geotermia, hablamos de bomba de calor, hablamos de eficiencia energética, de alternativas renovables para reducción de costes de energía. Y luego, pues ahora ya estáis, como esto, la concienciación del mercado, el mercado ya está más maduro, ¿no? Y más receptivo a este tipo de información, ya le estáis ofreciendo vuestra solución a través de paid media, ¿no? Sí. Y cuando habla de paid media y me hablas de palabras, o sea, me viene a pensar pues la plataforma de Google, ¿no? Es decir, y el canal de Google. ¿Es este vuestro canal de promoción principal? Si me lo puedes decir. Actualmente, digamos que sí, porque el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años nos ha posicionado muy bien a nivel orgánico. De hecho, podemos decir que el 70-80% del tráfico es orgánico.
y vemos que viene de las estrategias que se han hecho en el pasado. Luego, una plataforma también muy importante que no comenté es YouTube. YouTube a nivel orgánico nos ha ayudado muchísimo, hemos ido subiendo vídeos a lo largo de los años que se han ido posicionando. Como han sido vídeos explicativos y no tanto centrado en producto, se han posicionado muy bien y eso atrae mucho tráfico, atrae que la gente vea un vídeo explicativo y sin embargo está viendo la marca. No lo sabe, pero bueno, está ahí. Entonces cuando tengan la necesidad de buscar un equipo de climatización, subjetivamente, o sea, va a buscar Ecoforest y tratamos de que si lo busca, aparezca. Entonces sí, en su día yo puedo decir que hace 2-3 años Meta era nuestra principal plataforma de captación y ahora se está trasladando bastante a Google. ¿Por qué? Porque empieza a haber mucho más volumen de información sobre este tipo de tecnología y es más fácil captar. La gente ya busca eso. Ya busca eso. Antes no, porque no sabía. Exactamente. Estupendo. Estupendo. Y los embudos de conversiones, al final, atraer gente a la página web no es el objetivo final, ¿no? Es decir, el objetivo final es de conseguir resultados con ellos, ¿no? Resultados tantos de potenciales distribuidores o tantos de potenciales clientes que están interesados en vuestros productos y servicios. ¿Tenéis internamente trabajados embudos de conversiones que, por ejemplo, de un blog pasan bueno, pues os dicen, oye, pues cuánto de la gente que se ha leído un blog, por ejemplo, ha llegado a generarme un lead, cuánta gente que pues han visualizado un vídeo me han llegado en la web y me han generado un lead, ¿no? Esencialmente. O sea, ¿analizáis todos estos datos para mejorar la eficiencia de las campañas? Sí. Como ingeniero que soy, al final la parte de datos es una parte que me gusta y creo que es lo más importante de cara a una estrategia. Entonces sí, tenemos un dashboard hecho por nosotros que nos mide todo, de dónde vienen, qué han visto, qué formulario han rellenado y a partir de ahí trabajamos sobre eso. Otra parte que estos últimos años estamos trabajando mucho es el nurturing, es decir, vale, captamos el lead, lo pasamos a cada uno de los distribuidores, pero ¿qué hacemos mientras? Pues, se ha creado tenemos un proceso de email potente en el que se le va explicando, dando información, más dando información que tratando de vender. Es decir, le mandamos post del blog o noticias importantes que pasen durante ese tiempo. Bueno, tratar de eso, de mantener el lead caliente, porque es cierto que al ser un sector tradicional, la respuesta es mucho más lenta que si hablamos de cualquier empresa de marketing digital pura y dura, ¿no? Entonces es muy importante mantener el lead caliente y el nurturing es realmente importante. Sí, también el tipo de decisión será una decisión casi compleja, ¿no? Es decir, oye, pasar de una forma de climatización a otra, pues si quiere una inversión, aunque pues, oye, vuestros sistemas permiten que sea una inversión sostenible y sobre todo amortizable a corto plazo, pero mentalmente también es algo que el cliente final tiene que digerir, ¿no? Entonces yo creo que vuestra estrategia es perfecta, ¿no? Y me hace pensar a otra cosa, ¿no? Es decir, la importancia de trabajar todas las ejes del marketing para obtener un resultado, ¿no? Porque, es decir, yo muchas veces que hablo con empresas, oye, pues hacemos una campaña de captación de lead, pero luego, ¿qué vais a hacer con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo los vais a utilizar, ¿no? Entonces, ya me hablasteis de la importancia de la generación de contenido de valor. Hay que generar contenido de valor para las audiencias, y hay que alimentar estas audiencias hacia acompañarlas a la venta, ¿no? Sobre todo si una venta de un producto complejo, ¿no? como el vuestro, ¿no? Otra cosa que me viene a pensar y que debatimos un poco antes de empezar esta entrevista, ¿no? Conociéndonos y charlando, ¿no? Siempre hay un paso entre la captación del lead y luego la generación de la venta. Esto es el dolor de todo el mundo, es decir, oye, pues tengo que optimizar a la venta, pero lo que puedo traquear es el lead. ¿Tenéis pensado algo o hacer algo al respecto para cualificar siempre más el lead? Sí, ya te digo, con la experiencia del paso del tiempo, de aprender de las campañas, hemos ido cambiando la estrategia. Al principio no se filtraban tanto los leads,
vimos que había muchos leads que no eran lo que buscábamos, se hicieron cambios en las landings, se hicieron cambios en los mensajes de las creatividades, de los anuncios. También se habló con una parte importante, que es el distribuidor o el instalador de nuestro producto, para recibir un poquito de feedback. Y bueno, se fueron haciendo distintos cambios. También terminamos por automatizar el proceso, es decir, nosotros tenemos clientes en todo el mundo, en todas las provincias de España y así lo mismo en todos los países. Entonces era muy difícil internamente mandar cada lead a donde tenía que ir. Se hizo un proceso de automatización de cada uno, entonces ya según entra por código postal por país se le manda al instalador de cada zona, pero siempre registrándolo en nuestra base de datos para saber qué instalador recibe cuántos leads y de esta forma poder decir, oye, no estás atendiendo a los leads o lo estás haciendo bien, o dame feedback de esto para saber si las campañas están siendo potentes o no, si hay que cambiar algo. Y bueno, suena muy bonito, pero no es así. Nos falta mucho más feedback, cuando trabajas con terceros es difícil y sobre todo cuando el cliente final muchas veces es una decisión compleja que requiere mucho tiempo. Nos encontramos con clientes que tardan 1 año en construir su casa o 6 meses porque dicen, bueno, paso el invierno y lo instalo en primavera. Entonces son procesos de decisión largos. Hay procesos de decisión muy cortos que son prácticamente al momento, pero luego hay procesos de decisión que podemos alargarlos a 1 año o 2. Entonces, bueno, hay que estar en todos los pasos, hay que saber conocer al lead y tratar de trabajarlo en cada momento en el que se encuentre. Qué bien, qué bien. Pues me está gustando mucho la charla, el valor de la data, pues para tomar la decisión es el diferencial, ¿no? Al final, es decir, sin data pues no podemos distinguir entre un lead de valor y un lead de poco valor. Si no podemos distinguir un lead de poco valor de un lead de grande valor, ¿cómo hacemos a enfocar nuestras campañas hacia lo correcto, invertir hacia lo correcto? Entonces vosotros todas estas inquietudes las estáis tratando y las estáis resolviendo, ¿no? A medida de lo posible, ¿no? Porque me imagino que es un asunto complicado, ¿no? Pero, es decir, enhorabuena por esas inquietudes, ¿no? Y ya me explico el por qué estáis creciendo tan rápidamente y por qué lo hacéis tan bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la parte de innovación en Ecoforest es una pata bastante importante, ¿no? La trasladasteis, o tengo la impresión que la trasladasteis también a nivel de marketing de captación de talento, ¿no? Eso me hace pensar a la Ecoforest Academy, ¿no? ¿Cómo surgió la idea y sobre todo qué acogida está teniendo? Pues la idea surgió, bueno, realmente siempre hemos tenido gente formándose en nuestras instalaciones. Nuestro tipo de cliente necesita formarse en el producto, formarse en cómo instalarlo y también es un método de captación muy bueno que nos ha funcionado a lo largo de los años. Bueno, tanto de captación como de mantener un cliente, ¿no? de tener esa relación con el cliente. Tú le das ayuda con conocimiento, con cómo instalar el producto y al final se acomodan a instalar tu producto y prefieren instalar un producto conocido que cambiarse a otra marca. Entonces generas unas barreras de entrada potentes. Y después, con el COVID, dijimos, joder, estamos todos en casa, no podemos mantener en relación con el cliente, sí que estamos haciendo reuniones, pero pierden esa formación, ¿no? ¿Qué mejor momento para formar a gente que el COVID? Estás en tu casa, no tienes nada que hacer y bueno, surgió la Ecoforest Academy, bueno, nombramos la Ecoforest Academy, pero que ya existía y creamos la parte online. Y con la parte online pues empezaron a surgir distintos aspectos. Vimos que estaba funcionando muy bien con nuestros clientes durante el COVID, pero también nos dimos cuenta de que era un buen método de captación. Es decir, tú hacías campañas de paid o campañas a nivel de redes sociales diciendo que ofrecías un curso que le va a solucionar algún problema. Pues, por ejemplo, uno de los cursos más potentes que teníamos era cómo cambiar tu caldera de gas y gasoil por una bomba de calor. Entonces, bueno, aquellos instaladores, aquellos clientes que están interesados en cambiar su sistema, aprenden cómo. No lo centramos tanto en nuestro producto como tal, pero sí que en la bomba de calor, ¿no? Entonces, bueno, ofrecías una información interesante para el usuario y lo podías captar. Obviamente la captación se hacía después, pero bueno, ya te empezaban a conocer, ¿no? Y a partir del COVID lo seguimos manteniendo cuando ya volvimos a las oficinas, cuando empezamos a volver a la vida real y mantuvimos tanto la online como la física.
Es cierto que ahora la gente quiere venir más a la fábrica, verlo, interactuar, pero bueno, seguimos manteniendo la captación online porque es muy potente. Lo estaban utilizando en otros sectores y creímos que introducirlo en un sector un poquito más tradicional podía funcionar y así fue. Y os permite también romper un poco las barreras geográficas, ¿no? De que personas de otros sitios que no son de Galicia esencialmente puedan, pues puedan acudir, ¿no? a la formación. Entonces allí, pues oye, pues estupendo, porque es decir, utilizaste el marketing, a veces lo relacionamos para la venta de un producto o un servicio, pero vosotros lo relacionasteis para la captación de distribuidores, ¿no? Ofreciéndole contenido que pues necesitan en su día a día para solucionar sus problemas. Así que pues buenísima idea. Y otro ejemplo de innovación es la aplicación que habéis desarrollado para vuestros clientes finales, ¿no? Que puedan esencialmente gestionar sus sistemas de calefacción directamente de la app. ¿Cómo surgió esta idea, sobre todo? Y lo que me hace pensar también es que os ayuda a entender más vuestro cliente final, ¿no? Porque es decir, si en el proceso de venta no intervenís en la conversación con el cliente final, esta aplicación os está permitiendo, os permite conocer un poco mejor vuestro cliente final y cómo llegasteis a difundirla, ¿no? Esencialmente, ¿qué acogida está teniendo esta aplicación? Sí. Pues como te decía, como empresa tecnológica que creemos y que queremos ser, y que somos yo creo, fuimos de los primeros en la parte de las estufas y calderas de pellets en introducir el Wi-Fi dentro del producto con el mismo precio. Entonces, primero era una aplicación o una web en el ordenador o en la tablet, que poco a poco se fue transformando en una app por la transformación, digamos, de los móviles hacia los smartphones, ¿no? Entonces, bueno, era un paso lógico, lo dimos probablemente antes que la competencia, en la parte de las estufas y calderas de pellets, por supuesto, y sí, nos permite entender un poquito más al cliente. Es cierto que no queremos que la app sea muy intrusiva, porque hoy en día nos sacan datos de todos los lados, pero bueno, al final entiendes dónde puede estar situada la estufa, si tiene algún problema, qué mejoras puedes hacer en el producto para adaptarte más al cliente. Y bueno, hemos ido por ahí. También a día de hoy en la parte de bomba de calor, ya no tanto como una app de producto, que no tiene sentido, pero no mucho, porque tú al final la vivienda la controlas por los termostatos. Digamos que la bomba de calor es el que produce el calor o el frío, pero quien manda la señal son los termostatos de la vivienda, ¿no? Lo que estamos desarrollando un poquito ahora es un control completo de la energía de la casa, ¿no? Que te comuniques con los paneles solares, que te comuniques con las baterías y que este producto, digamos que la bomba de calor como tal sea el que controla toda la energía de la casa. El 80% de la energía que consumimos es para calefacción y para calentar el agua caliente de la ducha, ¿no? Entonces, si tenemos un control de toda la energía y nosotros tenemos las estrategias de control perfectamente de la bomba de calor, pues podemos hacer viviendas muy sostenibles, reduciendo la factura mucho. Y aún encima, una de las ventajas que tenemos como Ecofores en la parte de geotermia y aerotermia es nuestras bombas se adaptan en todo momento al consumo de la vivienda, ¿no? Es decir, la modulación de nuestros equipos es muy potente y de esta forma podemos adaptarnos a que si ahora estamos generando por fotovoltaica 3-4 kilovatios, vamos a consumir 3-4 kilovatios. Si de repente se reduce a 1, no vamos a consumir esos 3-4, vamos a reducir a 1 para que se mantenga. Entonces, bueno, estamos trabajando duro, lo estamos mejorando y aún no ha salido a la calle, pero vamos a tratar de tener un equipo que se adapte a la vivienda, que haga la vivienda más sostenible. Pues estupendo, Pablo. Yo creo que no tengo ninguna pregunta más a hacerte. Simplemente darte la enhorabuena a ti como profesional, a la empresa Ecoforest por lo que representa, lo que hace y lo que está haciendo y que hará en el futuro, porque es decir, es un proyectazo que pinta muy bien. Y pues oye, pues agradecerte de este tiempo que nos has dedicado y estoy segurísimo pues que tu experiencia de crecimiento y que lo que nos ha contado pues ayudará a tantos profesionales como nosotros pues oye, pues a hacer mejor su empresa o mejor su estrategia de marketing y comunicación. Así que pues enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta charla.